Mari con Purrenma, Blanca Estela Prat Carvajal, Chiquimeltuemu, Bachantu Alcuto Aimun, Quiña Huaupin, en Tuñequei, Mapuche Quegun. Incheta Israel Faridas Caballero Piñén, Caincheta Niñahue, Chilcatu Ñequei Kinder A, Tain Quimeltuemu. Primero que todo, darle un afectuoso saludo a todas las familias del Colegio Blanca Estela Prat Carvajal y hablarles que estamos en el mes de los pueblos originarios, donde específicamente el pueblo mapuche, que es con quien convivimos este territorio, celebra lo que es el Huatripantu, ya que es el renacer o el renovar de las energías y que coincide, digamos, con el solsticio de invierno, que es la noche más larga, ¿cierto? Me pidieron realizar un tipo de huaupín de discurso acerca de las características de la lengua mapuche. Por eso vamos a empezar y decir que no existe una forma de denominación de la lengua mapuche, sino que se le puede decir mapudungun, mapuzungun, chedungun, sesungun, de acuerdo a las distintas territorialidades que habitan en el Gualmapu o país mapuche. Ya recordemos que este país mapuche está tanto en Argentina como en Chile. ¿Ya? Entonces se puede decir que es transnacional. El pueblo mapuche pertenece a lo que son los pueblos de tipo de tradición oral, es decir, que no desarrollaron un tipo de escrituración como la que conocemos hoy en día los occidentales. Es por esto que desarrollaron aún más o profundizaron el desarrollo de la oralidad. Por esto no tiene que ser raro que hayan tipos de agentes mapuches como el huaupín, que son quien gana con la palabra, quien gana con el discurso, el ñenpín, quien es el dueño de la palabra, el coyactufe, que es este tipo de intermediario entre los parlamentos cuando estaba esta institución con los españoles, o el huarquén, que es el mensajero del lonco, quien tiene que llevar un mensaje totalmente memorizado y reproducirlo de igual forma. Esas son características que representan los pueblos de tradición oral como el pueblo mapuche. Ahora bien, ¿quién fue el primero que empezó a registrar la lengua mapuche escrituralmente? Fue el sacerdote Luis de Valdivia, cerca del año 1600. Es decir, ya llevamos más de 400 años de estudio y de registro de la lengua mapuche de la forma que la conocemos actualmente. ¿Y cuál fue el descubrimiento, el principal descubrimiento que hizo este sacerdote? Es que desde el Maipo hasta la isla de Chiloé se podía hablar con los pueblos que habitaban en ese rango con la lengua mapuche fácilmente. Entonces ahí le daba un rango territorial. ¿Ya? Hoy en día la encuesta CACEN dice que existen aproximadamente 250.000 hablantes de la lengua mapuche, tanto en Argentina como en Chile, y que manejan en algún tipo de nivel el mapudungun, es decir, desde mari hasta hablar completamente en la lengua. Esto, la UNESCO declara que, de acuerdo a esta cifra, la lengua mapuche está en situación de amenaza, ¿ya? Es decir, que tarde o temprano, si no se maneja bien, se puede existir no hablantes o declararla como lengua muerta. Por esto que nosotros hemos fomentado, digamos, esta cápsula para poder valorizar y fomentar el uso de la lengua mapuche, como lo hace la Escuela Blanca Estela Prat Carvajal. Peimuten tain hueupin, ka peumayen com tain purrenma, kumeñequei. Peimuten.